armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Kaliningrado es uno de los 47 óblasts que existen en la Federación Rusa, y el único de ellos que está separado del resto del territorio ruso, enclavado entre el mar Báltico, Lituania y Polonia. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro de vosotros los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a nada. Ahora mismo estamos ya en la actualidad, porque hoy vamos a hablar de actualidad, aunque siempre daremos alguna pincelada de historia. Hoy viajamos a Kaliningrado para conocer el enclave ruso en la Unión Europea. Pero antes, os agradezco a todos los mecenas, a todos los Patreons, a todos aquellos que aportáis para escuchar anticipadamente en iVoox. También aquellos que aportáis desinteresadamente en YouTube, os agradezco a todos vuestro apoyo, que anima a seguir y también a saber que no dependo de la monetización de YouTube, que censura algunos vídeos que no le gustan. Espero que sigáis disfrutando de las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar por mucho tiempo. Y hoy doy las gracias a Andrés Felipe Díaz Lesmes por subir al rango de prefecto. Muchas gracias y espero que sigas durante mucho tiempo disfrutando de nuestras historias habladas como hacéis todos los demás que cada día dais a me gusta y compartís programas de Bellum Artis. Sin más dilación, os dejo con Kaliningrado. Pero para ello contamos con la ayuda de un amigo de Bellum Artis, experto en la actualidad, Lucas Martín. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy volvemos a hablar no de tu libro exactamente, de tu libro Visión Global, un mundo en constante evolución, que nos sirve de cabecera para entender este mundo actual. Yo creo que tendrás que hacer ya la segunda edición para darle, una segunda edición no, un segundo volumen para explicar todo esto. Estamos en ello y espero después de verano tenerlo ya perfilado, prácticamente ya acabado. Bueno, bien, perfecto. Ahí tienes ya que meter sobre muchos cambios ya. Ahí, aparte el conflicto de Ucrania, el tema del Ártico que tratamos en un programa, está hablando mucho últimamente. De hecho, al poco de hacer el programa contigo sobre el Ártico, que recomiendo a la gente escucharlo, ya salieron noticias de que el verdadero escenario geoestratégico no era Ucrania, era el Ártico. Sí. De todos modos, el segundo volumen del libro va a versar exclusivamente sobre el fenómeno terrorista. Vale. Va a estar dedicado exclusivamente al terrorismo, a la historia del terrorismo, del fenómeno, su evolución. Creo que va a ser bastante interesante. ¿Qué vas a meter? La evolución desde el origen del terrorismo, por ejemplo, en Europa, el anarquismo, la evolución al yihadismo. Efectivamente, hago un repaso por todo, desde el origen del terrorismo, las diferentes fases que ha habido en el terrorismo, los diferentes grupos en diferentes zonas del mundo, y varios trabajos que he ido publicando sobre el respecto, están todos compilados ahí. Un tema interesante, porque al final, el primer programa, si te acuerdas, aquel primer programa que la doctrina Gerasimov, hablábamos que el terrorismo era una de las medidas, ¿no?, que se podía hacer en estas guerras híbridas, también una herramienta no de guerra híbrida, sino de guerra para algún tipo de los estados. Al fin y al cabo no deja de ser una herramienta que ha empleado diversos estados como elemento de poder o elemento para ejercer su acción. Entonces, yo digo que es un fenómeno que merece la pena estudiar en profundidad y la gente que lo lea en su momento igual se lleva alguna sorpresa. Sí, seguro. Vamos hoy a hablar de una ciudad, una región, es un pequeño islote, que hablando con conocidos míos, que gente digamos que no son como yo, un apasionado de la historia, pues no sabían situar muy bien en el mapa. Creo que muchos españoles y europeos, si hablamos de Kaliningrado,
Hombre, decía que está cerca de Stalingrado, estará cerca de Leningrado. Pues no, cerca no está, ¿no? Claro, la gente escucha grado y ya piensa... Efectivamente. No, la verdad es que, para empezar, la denominación de Kaliningrado es un exclave, porque es una porción de territorio ruso fuera de lo que es la Rusia continental, la Rusia que conocemos. Es un pequeño trozo de terreno situado entre Polonia y Lituania y con costa hacia el mar Báltico y que, bueno, tiene una extensión aproximadamente de unos 15.000 kilómetros cuadrados y una longitud de unos 220 y una anchura de unos 100 kilómetros aproximadamente. Digamos que es poco más que una provincia española de las pequeñas. Sí, de hecho tiene aproximadamente 1 millón de habitantes más o menos y de ese millón casi la mitad, 430.000, 450.000, se concentra en la capital. Pues tenemos una ciudad que antes de hablar de su importancia geopolítica o geoestratégica actual, podemos darle una visión histórica, ¿no? A mí me gusta mucho la historia. Bueno, ya lo sabes perfectamente, Lucas, a ti también. Podemos hacer un viaje en el tiempo y si nos alejamos un poco en el tiempo y damos un zoom y nos alejamos, vamos a ver que ese nombre de Kaliningrado va desapareciendo y aparece otro nombre que es el más conocido a lo largo de la historia o el que más años se creó, que no es un nombre, digamos, que tenga algo que ver con el nombre Kaliningrado, porque es Königsberg, ¿no? La ciudad del rey, ¿no? Königsberg. Königsberg, que no deja de ser, bueno, anteriormente Kaliningrado es lo que antes se conocía como la Prusia Oriental, sí. ¿Vale? Por remontarnos a los orígenes más remotos del lugar, el lugar lo fundan los caballeros teutónicos hacia el 1225 aproximadamente, que construyen un castillo y se asientan en la zona. Y es el origen, pues, de Königsberg, ¿vale? Ese territorio evolucionaba con el tiempo. Casi toda su historia ha estado vinculado de un modo u otro a Alemania o a los pueblos germanos, ¿vale? Empezando, como he dicho, por los caballeros teutónicos, que durante el periodo de 1500 y poco, a principios de 1600, se asientan ahí los duques de Prusia y hay que decir, como curiosidad, que es la patria del filósofo Immanuel Kant. De hecho, su universidad. Algo interesante, ¿no? Hablamos de Kant, ¿no? De esa frase, ¿no? De que el mundo viajar te hace más inteligente y más culto, ¿no? Es algo que decimos sí muchas veces. Pues Kant no salió jamás de Königsberg. Digamos, de Königsberg, aunque estaba vinculada al resto de la Prusia Oriental, nunca salió de la provincia, digamos, de los alrededores de Kaliningrado. Königsberg, de la ciudad. Es algo que me llamó siempre atención y cuando lo leí, no lo leí ni una vez, lo leí varias veces. Es decir, era un hombre que viajó con los libros, no viajó en Erasmus ni nada parecido. Nunca salió de la provincia de Königsberg. Quizás por eso lo decía. Hay siguiendo en la historia, hay que decir que la presencia rusa en el lugar no es nueva. Y aunque fuera por un pequeño periodo de tiempo, entre 1757 y 1762, 5 años, el territorio estuvo en manos de Rusia, ¿vale? Entonces fue ocupado por Rusia. Y después, posteriormente, en 1807, fue ocupada por Francia. O sea, lo vemos que han pasado diferentes naciones, han ido pasando por ahí y el territorio ha pertenecido a diferentes países. Hasta ya, por fin, durante la Primera Guerra Mundial fue el principal foco de enfrentamiento entre Rusia y Alemania. Se produjeron los principales combates, era un territorio muy, muy importante. Y fue ya durante la Segunda Guerra Mundial, tras la conferencia de Potsdam, cuando Rusia manifiesta que quiere el territorio ese, que se hace con ese territorio, ahora explicaremos por qué, y se le concede, y ya desde entonces pues pertenece a Rusia. Ahí, a los oyentes les invito a ver un programa que hice hace tiempo, que se llama La Pizarra de Paco. Es un proyecto que seguiré algún día haciendo vídeos en los que de forma breve explico un suceso histórico, ¿no? Y en 5 minutos, un poco más, explico cómo el mapa de Europa se cambió o fue modificado por la Segunda Guerra Mundial. Entre los cambios que explico en esa pizarra de Paco está este cambio, ¿no?, del que estamos hablando, de la Prusia Oriental. Hay que recordar a los oyentes, cuando hablamos de este cambio de fronteras,
es uno de los mayores movimientos de migratorios de la historia de Europa. Es decir, esto es, tengo un mapa ahora mismo aquí para que lo veamos un poco. En esta conferencia de Potsdam y al acabar la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿no?, pierde todo lo que es la Prusia Oriental, como muy bien dices. La mayor parte de ella, lo que es la zona de Danzig, se pasa para Polonia, pero Königsberg se lo queda a Rusia. La URSS, se lo queda a la URSS, teniendo en cuenta que antiguamente estaba vinculado o fronterizo con los países bálticos, ¿no?, con Lituania. Por lo tanto, era un añadir más a lo que tenía. No hay que pensar como un islote ahora. Claro. O sea, que la Unión Soviética, estamos ante que tenían más cerca de su frontera. Los cambios que veremos después hacen que ese islote se convierta en un islote, ¿no? Pero ese cambio, por ejemplo, Polonia se gana el territorio de la Prusia Oriental, se gana también parte de la Silesia y la Pomerania. Y a cambio, que esto es interesante para entender todo lo que está pasando a día de hoy, parte de Polonia Oriental se lo queda Ucrania, se lo queda Bielorrusia. Por tanto, cuando vemos un mapa actual europeo, no coincide con un mapa previo a la Segunda Guerra Mundial por esos cambios en la frontera que son interesantes a la hora de entender, ¿no? Ahora podemos decir una ciudad, ¿no? Por ejemplo, Danzig es la antigua, es Danzig, es la antigua Danzig, ¿no? Gdansk ahora es la antigua Danzig. O por ejemplo, Lwów ahora es Leópolis. Al final, vemos mapas, es decir, pero si toda Polonia ahora es Ucrania, van cambiando. Eso sí, la población, yo tengo familia, digamos, mi mujer, familia política, está casada con una polaca y fuimos a la boda en Polonia, en la zona esta cercana a Marienburg, una fortaleza muy importante. Ellos eran de origen polaco en la zona de la actual Ucrania y en la Segunda Guerra Mundial les movieron a todos hacia este territorio de la Prusia Oriental. Digo, para que veamos un poco esos mapas, que no solo fue cambio de mapas, fue cambio de personas, Millo. Sí, sí. Bueno, y ya dando todo un pequeño detalle, que bueno, no tiene mucha importancia, o sí la tiene, es el 46 cuando se le cambia el nombre y pasa de ser Königsberg a ser Kaliningrado. Uh-huh. Y ahí le dan primero ya un nivel, o sea, un término claramente ruso. Eso pasó, por ejemplo, la ciudad de San Petersburgo, en la época de Pedro el Grande tenía ese nombre en alemán y después pasó a Petrogrado. Claro. Pasó posteriormente allá a Leningrado, ¿no? Pero es interesante que ese término grado, ¿no? Es eslavizarlo, ¿no? Es hacerlo ruso. Lo digo porque podía quedarse perfectamente como durante mucho tiempo fue San Petersburgo. Pues también, como has dicho tú antes, y para que los oyentes tengan una idea más o menos de cómo es el lugar y con quién hay frontera, la frontera que tiene con Polonia son 220 kilómetros y la que tienen con Lituania son 300 kilómetros. Y a eso hay que sumar 150 kilómetros al norte de costa en el mar Báltico. Para que se tome más o menos geográficamente cómo está ubicado el lugar. Y lo interesante que tiene este clave, lo vemos en un mapa, es que la salida que tiene al mar está protegido por una gran barrera, una gran duna, que se llama el Vístula, la barrera del Vístula, sí. Y otra al norte, que es la barrera de Curonia. Sirve, digamos, un poco de protección contra las tormentas, a lo mejor en el Báltico en invierno, hace que el puerto sea más tranquilo. Puede ser ese el factor, ¿no?, de la importancia que le dan a este puerto los... Bueno, la importancia que tiene, y ya he pasado un poquito a hablar de otro tema, es que es la única salida al mar Báltico que tiene Rusia, aparte de San Petersburgo, como has comentado antes, ¿vale? Entonces, evidentemente, el tener una sola salida a tener dos, desde un punto de vista geoestratégico o militar, cambia muchísimo, es fundamental. Entonces, a la hora de controlar además los estrechos de Dinamarca y lo que es la salida al mar, incluso el control del mar Báltico, la zona norte, en caso de conflicto, el exclave, mejor dicho, perdón por emplear la palabra incorrecta, es fundamental. O sea, desde un punto de vista estratégico militar es muy importante. Uh-huh. Una cosa que para que expliques un poco la diferencia entre exclave y enclave. Bueno, porque eso dependerá, como todo, desde el punto de vista de cómo se viene, ¿no? Claro, pero desde el punto de vista ruso es un exclave, porque está situado fuera de su territorio. Efectivamente.
¿vale? Entonces está fuera de sus fronteras. Y para nosotros es un enclave porque está dentro de nuestras fronteras. Digamos, de la Unión Europea. Siguiendo con la historia, hay que comentar que uno de los principales escollos cuando con Lituania, cuando los países bálticos entraron en la Unión, pasaron a formar parte de la Unión Europea, y uno de los principales puntos de negociación fue todo el tema del movimiento de personas, el paso de personas desde Kaliningrado hasta Rusia, vamos a llamar, Rusia continental, ¿vale? Esto, cuando cae en la Unión Soviética, una de las cosas que preocupa mucho a Rusia, bueno, el gobierno que queda en un momento así, es muy complejo esa caída de Rusia, la caída de Gorbachev deja el poder, vienen momentos difíciles, hay un momento en el que Rusia como que queda un poco en shock, ¿no? Y no tiene muy claro cómo queda el estatus de esa ciudad, ¿no? Y al final, cuando está en Lituania, Letonia y Estonia independientes, ahí a lo mejor era más fácil o más difícil, ¿te acuerdas tú? Porque yo no me acuerdo exactamente. Cuando se caen y todavía no están en la Unión Europea, ¿cuál era la relación, digamos, para entrar? Si les dejaban, lo tenían aislado. No, manteníamos acuerdos bilaterales, no estaba aislado, no había mayor problema, entre comillas. El problema surge cuando pasan a formar parte de la Unión Europea, porque claro, al ser territorio extracomunitario, en teoría cualquier habitante de Kaliningrado que quisiera viajar hacia Rusia necesitaba un visado para poder pasar por Lituania o pasar por Polonia y llegar hasta Rusia. Entonces eso generaba una serie de problemas y entraba en colisión cualquier acuerdo que se llegara, pues con la posible libre de circulación de personas dentro de la Unión Europea. En fin, las negociaciones fueron duras y el principal problema era ese, el cómo se iba a controlar el tránsito de personas de un lado a otro de la frontera, teniendo en cuenta que en teoría un ciudadano ruso que vive en Kaliningrado tiene todo el derecho a viajar a Moscú, ¿vale? Entonces por eso se evitaron una serie de corredores. He leído por ahí, no sé dónde lo tengo ahora, pero creo que son 24 o 25 pasos los que hay a lo largo de la frontera de Kaliningrado. Ojo, O sea, que no son pocos. Pero bueno, o sea, al final lo que se hace es seguir una serie de acuerdos para ver cómo se van a pasar esas personas y después se habilita el famoso corredor, pues para permitir la entrada de mercancías procedentes de Rusia hacia Kaliningrado. Es el más famoso, es el corredor Suwalki, ¿no? Eso es. Es un corredor que va desde Bielorrusia, digamos, el Piquín que está más cerca de Bielorrusia, claro, hacia Kaliningrado, se mete casi fronterizo, pegando la frontera entre Polonia y Lituania, ¿no? Sí, así es. Y ese es, digamos, el que hace, porque es un corredor ferroviario, el que ha generado pues las tensiones que ha habido últimamente y el que ha generado fricción por las medidas que en su momento anunció Lituania. Hay que decir, Francisco, que como he dicho antes, es decir, el exclave o la región de Kaliningrado, el Oblast, vamos a llamarlo Oblast, porque no deja de ser un Oblast, desde el punto de vista militar, vamos a pensar, en la situación actual, en un caso de conflicto, claramente su importancia terrestre es mínima. Porque está rodeado, que está aislado y que tiene difícil defensa terrestre. Pero cobra toda su importancia desde el punto de vista marítimo. ¿Vale? El dominio marítimo cobra toda su importancia por lo que he dicho, por los puertos que tiene, por lo que tú has explicado antes, y por las posibilidades que ofrece la flota del mar del Báltico de moverse y de salir, ¿vale? Y de hacer sus funciones de bloqueo incluso de la flota, de la posible flota de la OTAN. ¿Y ahí en Kaliningrado hay alguna, digamos, armada permanente? Es decir, o es parte de la armada del Báltico que está en San Petersburgo y va dotando de barcos, o siempre hay una dotación, vamos... No, parte de la flota del Báltico está basada en Kaliningrado, ¿vale? Parte de ella. ¿Se sabe más o menos qué efectivos puede tener, digamos, en o algo? Lo que exactamente las unidades navales que tienen no te lo puedo decir. Lo que sí sé que en el conjunto de fuerzas armadas en Kaliningrado, rusas, eso es un número que tenga variado en función del tiempo. Pasó una época bastante mala después, como has comentado, después de la caída de la Unión Soviética. Las fuerzas se disminuyeron mucho, tuvieron muchos problemas de mantenimiento, de materiales y demás. Después comenzó a crecer el número de fuerzas en la región y aunque se cree que en algún punto ha llegado a haber unos 35.000 hombres, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tampoco es una región muy grande. O sea, tampoco 35.000 soldados ahí es mucho, ¿eh? Claro.
pero se estima que lo que suele haber, el número real que hay es entre 15 y 20.000. Ahí podemos decir que son los números de fuerzas rusas que hay en el lugar. Ahí está. ¿Hay alguna división, por ejemplo, acorazada o solo algún tanque, digamos, de apoyo? No, tiene unidades mecanizadas y unidades acorazadas. Aquí quiero hacer un inciso, porque también esto últimamente con la guerra de Ucrania se ha puesto muy en boga el tema, o se ha hablado mucho del tema, y es el tema de la presencia, ¿no?, de armas nucleares en Kaliningrado. Eso te iba a preguntar yo, porque justo hubo un vídeo por ahí que circuló mucho por redes sociales, que es un programa de televisión rusa, una de estas de la televisión pública rusa, como que dicen que nuestros Satán 2 en 2 minutos desde Königsberg atacará Londres y después Berlín y París en 2 minutos, ¿no? O 1 minuto y medio Berlín. Es decir, ¿hay algún arma nuclear que se sepa, bueno, para el submarino seguro, pero alguna balístico o algo? Es lo que voy a comentar. Realmente, información no se tiene o no hay claramente, no se tiene claro si hay o no hay. De hecho, hay quien decía, quien escribía en su momento cuando comenzó la guerra de Ucrania, que Rusia reaccionaba, es decir, que hay mucha gente que decía, ¿cómo reaccionaría la OTAN si Rusia emplazara armas misiles nucleares en Kaliningrado? Y mi respuesta a eso es, ¿y qué más da? O sea, ¿qué importancia tiene? O sea, con la tecnología que tiene a día de hoy los misiles nucleares, los misiles balísticos intercontinentales, y con la existencia de misiles balísticos basados en submarinos, ¿qué más da que Rusia plante misiles nucleares en Kaliningrado o que la OTAN plante misiles nucleares en Polonia? Si es que da igual. Es que el tiempo para alcanzar el objetivo, la diferencia va a ser mínima. Y ya te digo, teniendo que lanzar misiles sobre el submarino, ya huelga todo lo demás. Porque es un misil que tú nunca vas a saber dónde están. Sí, no sé, yo explico que la importancia de basar ahí armas nucleares o no tiene realmente ninguna importancia. ¿Vale? No es determinante, ni mucho menos. Ahí, claro, cuando hablamos de esto de los misiles nucleares, claro, al final es muy llamativo, pero realmente el ataque con misiles nucleares, lo que tú bien dices, se va a producir desde barcos, desde submarinos, desde algún avión que todavía tiene bombarderos estratégicos, y lo que muy bien dices, o muy bien insinúas, con un Satán de estos que son hipersónicos y de qué más, si son 2 minutos desde Königsberg, Rusia son 3 minutos, que no da tiempo tampoco Claro. al sistema defensivo. Que no deja de ser algo, digamos, de cara a galería, ¿no? Pero realmente, cuando uno piensa fríamente, no tiene un efecto estratégico realmente o disuasorio, vamos a llamarlo, real. Ya digo, sobre todo, desde el momento que tienen misiles nucleares basados en submarinos. A partir de ese momento, ya hemos dejado de hablar de todo lo demás. Sí. Porque incluso tú las instalaciones terrestres, si las tienes localizadas, las puedes atacar y destruir. Pero los submarinos nunca vas a ser capaz de destruirlos todos. Por lo tanto, no tiene sentido. No, de hecho, por ejemplo, me salgo un poco del tema, pero sí que está vinculado al Ártico. Nurmaks y la zona esta del Cabo Norte, sí, la península de Nurmaks, es donde en teoría hay más misiles nucleares rusos. Y se hablaba de que cuando Finlandia entre en la Unión Europea está en peligro un poco esos arsenales, ¿no? Porque al parecer lo tienen como una zona de almacenaje y distribución de misiles de cabezas nucleares. Ahí sí entiendo, porque es un lugar que están bien protegidos, ¿no? O alejados del enemigo, pero en Königsberg, claro, ponerlos ahí tampoco es muy normal, porque es tan fácil al alcance, ¿no? De un ataque preventivo de otro país. Claro, es que ya te digo, y además que lo que he comentado antes, en caso de un conflicto global y una ofensiva terrestre, pues realmente el lugar es poco defendible, por no decir nada. Es decir, sería muy complicado. Yo creo que el interés en su momento tendría Rusia, en caso de conflicto, de ampliar ese corredor y ocupar rápidamente parte de Lituania, asegurarse que hay Kaliningrado, es por la importancia que tiene la salida al mar que le ofrece y las instalaciones que tiene navales ahí. Esa es la verdadera importancia, pero desde el punto de vista terrestre es muy difícilmente defendible y si no se hay una operación rápida para hacerse con esa zona, pues evidentemente si tú tienes basadas ahí armas nucleares terrestres, las perderías. Sí. El tema, por ejemplo, en el caso de un conflicto, ¿no? Imaginar que este es el conflicto con la OTAN, ¿no? Lo que muy bien dices, esta posición podría ser fácilmente atacada porque está perfectamente rodeada, o también podría dejarse, digamos, como de lado, si no hubiese cabezas nucleares, digo, ¿no? Para evitar, a lo mejor, la tentación de un lanzamiento nuclear, ¿no? Porque
en el programa que hice con Willy Pulido sobre el empleo de armas nucleares, dicen que los rusos tienen que, si se pone en peligro el territorio, la integridad de su tal, lo usarían. Claro, ahí fácilmente se pone en peligro la integridad, porque tú esa provincia pierde un oblast entero. Claro, y además, no solo eso, sino como he comentado antes, la importancia que tiene la base naval. Entonces, no solamente estaría tocado su territorio y estaría en peligro su integridad territorial, sino que además su integridad territorial y su infraestructura militar, ¿no? En cierto modo, o una parte importante de ella, un elemento importante. Entonces, sería una tentación demasiado grande el empleo de algún tipo de artefacto nuclear para defenderlo. Sí. Preguntaban aquí, bueno, la idea del programa era preguntas abiertas, porque tampoco es que el tema en sí, cuando hablábamos de este encierre, ¿no? Noticia con Kaliningrado, es por el bloqueo, ¿no? Que hace Lituania a la vía ferroviaria, pero se basa en una interpretación que no se había hecho completa de lo que es el embargo de bienes a Rusia, ¿no? Se había embargado una serie de productos, ¿no? Electrónicos, productos de ciertos químicos. Es lo que iba a comentar. Si me permites, vamos a ver, lo que no llegó a hacer, digamos, lo que pretendía hacer en Lituania, o lo que en teoría quería hacer, era aplicar las sanciones que se han aplicado a Rusia, ¿vale? Y aplicarlo también al paso por su territorio de todas las mercancías objeto de sanción que proceden de Rusia hacia el Kaliningrado o viceversa, ¿vale? Es decir, ejercer un tipo de, digamos, de fiscalización sobre ese corredor ferroviario para evitar la entrada de ese material. Claro, que al fin y al cabo se convertía en un bloqueo de facto hacia Kaliningrado. Pero... ¿Qué problema hay o qué cara tiene esto? Que evidentemente Rusia puede que esté usando Kaliningrado como una puerta trasera para eludir en cierto modo el embargo, estas sanciones, ¿vale? Claro, pero entonces, eso depende, claro, ahí Lucas, depende cómo se interprete, ¿no? Porque si el bloqueo se produce de mercancías que vienen de Rusia hacia Kaliningrado, realmente no estamos ante un bloqueo internacional, sino un bloqueo interno del país. Es decir, claro, pero lo que es que ellos no pueden permitir que pase por su territorio material objeto de sanción. Claro. Es que es un tema complejo, ¿no? Porque hay una cosa, si te fijas, los camiones, el TIR, ¿no? Eso que llevan los camiones atrás, TIR, que va cerrado y tal, supuestamente eso es para que la mercancía, ¿no? Entre en un no doanero, de Marruecos, ¿no? De Marruecos se cierra en TIR hasta la frontera española y llega hasta Rusia. No tiene que pagar aduanas en Europa porque es una mercancía no está en tránsito. Lo digo porque todo es complejo, ¿no? Es decir, es un tema complejo. Sí, es muy complejo, pero bajo mi punto de vista, y esto lo comenta yo en algún otro lugar, yo creo que fue, en cierto modo, una sobreactuación por parte de Lituania, ¿vale? Vamos a ver, no exento de base quizás legal, porque al fin y al cabo era cumplir a rajatabla o al pie de la letra lo que dicen las sanciones, pero también bajo mi punto de vista, mi pregunta es, ¿qué se gana con eso? Es decir, si se aplica esa medida, ¿se va a producir un quebranto de la economía rusa o va a hacer que las sanciones sean mucho más eficaces? ¿Se va a obtener un beneficio claro en el sentido en el objeto de las sanciones? Bueno, yo creo que no. Por lo tanto, esa medida lo único que voy a hacer es, digamos, enrarecer la situación y complicarla mucho más, ¿no? Sí. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que era una medida, al menos por ahora, innecesaria. Claro, no, yo desde mi punto de vista incluso un poco pillada por los pelos, ¿no? Porque si estamos ante un corredor internacional es complejo. El tema, claro, es al revés, ¿no? Imagínate los barcos que llegan con mercancía embargada de otros países y llegan al puerto de Königsberg, de Kaliningrado, y de Kaliningrado pasan a Rusia. Ahí podemos hacer una interpretación de bloqueo, ¿no? Ahí sí sería más factible el bloqueo, digamos desde el punto de vista de Lituania. Pero lo sigo viendo, como tú has dicho, muy cogido con pinzas. No, yo también, porque es mercancía interna, no lo veo fácil. Aparte, habría que ver también, porque claro, en teoría, desde el momento que ese barco llega al Kaliningrado y toca puerto ruso, ya está en territorio ruso. Sí, efectivamente, sí. Contigo. Y si tú has llegado a un acuerdo, hay un acuerdo internacional que permite el empleo de ese corredor para el transporte de mercancías y una serie de normativa o una serie de
no encuentro la palabra ahora, de condicionantes que no incluyen el que se fiscalice todo lo que va dentro de los vehículos, pues evidentemente la cosa se complica, ¿sabes? Sí. Como tú bien dices, está muy cogido por los pelos. Y aunque no esté cogido por los pelos, repito, si eso se lleva a cabo y se implementa, va a producir un efecto que merece la pena, digamos, las contrapartidas que tendrían. Claro. Y honestamente pienso que no. Entonces no creo que creo que sería incluso hasta contraproducente, fíjate. No, yo creo que lo que hace es tensar todavía más la cuerda. La tenemos muy tensada todos. Y no merece la pena, ojo, y esto quiere decir que al menos yo personalmente no considere que hay que implementar todas las sanciones que se puedan a Rusia y que la invasión de un país de la forma que ha hecho Rusia no está justificado en ningún momento, ¿vale? No, eso es cierto, no, una cosa no quita la otra. Claro, eso lo hay que dejar claro. Pero en este caso también pienso que hay que jugar con la cabeza y no hay que tensar la cuerda más de lo necesario. Habrá que tensarla cuando sea necesario, pero ahora, y con esa medida, pienso que era un poco sobreactuación. El problema de todo este conflicto que estamos viendo, ¿no? Es que al final, como no puede haber una gran actuación, ¿no? Digamos, el kit de la cuestión. Ahí hablo yo de Lucas. No opines tú, ¿no? El kit de la cuestión es, si estuviésemos ante un mundo no nuclear, ¿no? Armas nucleares, viendo la situación actual, puede que muchos países hubiesen intervenido. ¿Claro? Han aprovechado una ocasión, ya no se ve muy potente, ¿no? Realmente, yo viendo desde fuera, alguien me criticará ahora mismo y dirá lo que quiera, pero yo viendo desde fuera no veo que Rusia tenga una gran potencia para meterse en una guerra a gran escala. Si no tuviese armas nucleares. Como tiene armas nucleares, ningún país se atreve a entrar en guerra. Entonces lo que hay es sobreactuaciones, ¿no? Que al final tienes que demostrar que estás en contra de ese conflicto, pero sabes que no puedes entrar. Y a lo mejor Lituania lo que está diciendo claramente es: yo estoy en contra, quiero declarar, digamos, no digo enemistad, pero sí en mi clara renuncia, y veo esta medida como una medida que llama la atención, ¿no? Yo creo que va por ahí en parte. Hombre, sí, evidentemente, bueno, lo que ha puesto de relieve este conflicto actual es que esa supuesta capacidad de las Fuerzas Armadas rusas en el plano convencional, pues no era tal, ¿no? Y ha demostrado, que ha dado patente que Rusia, lo que es desde el punto de vista convencional, no tiene capacidad de disuasión. Eso creo que lo hemos comentado otra vez que hemos hablado, ¿no? Claro, perder esa capacidad de disuasión con sus fuerzas convencionales, ¿qué es lo que le queda? Solamente las fuerzas nucleares. Sí. Para disuadir. Ojo, con elemento de disuasión, ¿vale? Y es lo que respalda Rusia, es decir, es lo que respalda su disposición a usar ese armamento en caso que sea necesario. Y es lo que todo el mundo tiene un poco retenido. Por eso, mira, estaba mirando aquí unos documentos que tengo y he encontrado lo más aproximado que hay de hoy de las fuerzas que tiene Rusia, fuerzas navales que tiene Rusia en Kaliningrado, ¿vale? Lo puedo hacer un pequeño resumen. Tiene 2 unidades navales submarinas, 2 submarinos, y 56 unidades de superficie. Entre ellas se incluyen 2 destructores, 4 fragatas, 2 patrulleros de altura, 6 buques lanzamisiles, 6 buques antisubmarinos, 6 buques torpederos, ¿vale? Y ya después pequeños buques de menor calado, ¿de acuerdo? Y después los submarinos que tiene basados ahí proceden de la década de los 80 y son de la clase Kilo, que son submarinos diésel. Eso porque veamos lo que tiene, digamos, desde el punto de vista naval, que no es poco, 56 buques. No. Que no es poco. Lo que son pocos son submarinos, la verdad, que me llama la atención que solo 2. Que son submarinos, digamos, de ataque, ¿no? De gasolina, de ataque a barcos. Ya. Efectivamente. Y después, aproximadamente, cuando hablamos de carros de combate, estaríamos hablando de aproximadamente, por ejemplo, unos 600 y 800 carros de combate. Y aproximadamente unos 1.200 vehículos de combate de infantería. ¿Vale? Eso para que tengamos una idea de lo que tiene más o menos el equipo principal que tiene Rusia en Kaliningrado. Ya digo, no es algo desdeñable, pero evidentemente insuficiente para aguantar un territorio que estaría aislado en caso de conflicto. Sí, completamente, sí. De hecho, estoy poniendo un poco el mapa para la gente que a lo mejor no conoce la zona. Es interesante, la posición que tiene es una posición central en el mar Báltico. Creo que podemos explicar un poco la importancia que tiene el mar Báltico, ¿no? Como una salida más o menos abierta
más o menos, porque zona a lo mejor norte del Báltico en invierno, donde está San Petersburgo, que está aquí, ¿cómo se llama esta bahía? El Golfo de Finlandia. Sí. Ahí eso se hiela, porque si no recuerdo mal, en la Revolución Rusa escaparon hasta Finlandia por el hielo. La isla esta, no me acuerdo cómo se llamaba el cuartel. Se rebelaron contra Cheviques. No te suena a ti, ¿no? No, hicieron de vuelta, pero no le pillo el nombre, tío. Eran unos marineros que fueron primero en la primera revolución, a favor de la revolución, y después se levantaron en armas, y son los que escaparon por el hielo hasta Finlandia. Lo digo para que veamos la importancia. Están ahí en el chat comentándolo. Y claro, si nos fijamos, está muy abajo. Es decir, está casi en la parte sur del Báltico, cerca de lo que es la bahía de Dansk. Y tiene algo muy interesante, que es esto que os comentaba yo antes. Esta laguna del Vístula, que le protege de los vientos fríos y del hielo. Y al final es una especie de salida, si lo veis por aquí. Y hay un pequeño estrecho que está aquí justo, el Fextum Pilau. Muy bonito, una fortaleza de estas de traza de artillería. Y ahí tiene la salida al mar. Todo con un canal que lleva al puerto de Königsberg. Bueno, hay una cosa que no he comentado que es importante desde el punto de vista militar de lo que tiene ahí Rusia. Por un lado están los sistemas antiaéreos. En este caso el sistema S-400, que los tiene basados en Kaliningrado. Uh-huh. El sistema, en teoría, tiene un alcance de 400 kilómetros, ¿vale? Luego tener digamos, un islote en mitad de la Europa, de la OTAN y la Unión Europea, con esos sistemas antiaéreos basados ahí en caso de conflicto, pues te está creando una burbuja y estás poniendo en serios problemas todo lo que despegue, por supuesto, desde Lituania, desde las repúblicas bálticas o todo lo que puede cerca del mar Báltico, ¿vale? 400 kilómetros, pues es que no tienen regla esto, pero podemos estar hablando casi toda Polonia entera. Es decir, la mitad casi de Suecia y Finlandia, Estonia y Lituania. Fíjate el alcance. Ojo, suponiendo que sea realmente así, porque aún no se han probado en combate y después de ver cómo funciona el material convencional ruso, habría que comprobarlo. ¿De acuerdo? Que no lo tengo muy claro. No, ni yo. Y después también tiene misiles Iskander, que pueden ser empleados con cabeza convencional y, ojo, y te hacen un roto. Y también misiles antibuque Onyx. Importante para controlar, como tú has estado comentando ahora, la salida del Báltico, ¿vale? Y el paso de buques por esa zona. Ahí es importante, hablando del Báltico, te rompo, Lucas, porque tengo aquí el mapa adelante. Estamos justo en la zona más ancha del Báltico. El Báltico es bastante estrecho en todo su recorrido, sobre todo en la entrada, ¿no? En la entrada por Dinamarca, que están las islas de Dinamarca que taponan el Báltico completamente. Pero después hay una especie de codo hacia el norte, un giro, y ahí está justo la mayor anchura. Sería en la costa de Kaliningrado, y hacia el norte hay la famosa isla ahí se me fue, Gothenburg, la Gotland. Gotland, eso, la Gotland, justo, sí. Sí. Que es, digamos, a día de hoy un lugar también caliente, ¿no? Porque muchos aviones rusos pasan por ahí y muchos salen de Kaliningrado. Hombre, es que en su momento se habló, y recuerda que al comienzo de la guerra con Ucrania, Suecia reforzó la presencia militar en esa isla porque pensaba que en un momento dado Rusia podía dar el paso de invadir esa isla. Es que, evidentemente, en caso de un conflicto generalizado, si tú controlas Kaliningrado y controlas esa isla, pues ya tienes mucho ganado para controlar todo el Báltico, y sobre todo con la intención de salir hacia Atlántico, ¿vale? Y atravesando el estrecho de Dinamarca, que es la salida hacia el Mar del Norte, prácticamente. Sí. ¿Vale? Entonces, la importancia de la flota en el Kaliningrado estaría en hacerse con el control de los estrechos de Dinamarca para poder dar salida a toda la flota, tanto la que está en Kaliningrado como la que está en San Petersburgo. Kronstadt, justo, es Kronstadt. La fortaleza de Kronstadt, la que se rebeló, que marcharon después. Lo ponen en el chat. La gente está en todo, los del chat, la verdad que son la gloria. Sí.
¿Pero es un lago de agua dulce o como el Mar Menor? No, yo creo que es tipo marisma. Es agua dulce completa, pero sí que es más dulce que el Báltico. Eso, pero bueno, en el caso ese es interesante que es peor, ¿eh? Porque al ser agua dulce, su punto de congelación es menor. Es decir, con agua dulce se congela a 0 grados y con sal es a menos algo. Es decir, mejor tener sal. Lo digo por si alguien piensa que al estar en agua dulce es la causa de que no hiele. No, peor. Evidentemente, si no tiene sal, se congela antes. Es un problema. Cuanto menos índice salino, más rápida la congelación. Ahí, Lucas, hicimos un programa hace poco sobre Troya, sobre la guerra económica en Troya, y hablábamos de que Manuel, o está viendo, es Manuel Almodóvar, todo un programa muy bueno que recomiendo a la gente verlo sobre la guerra económica en Troya en llamas se llama el programa. Y había una cosa muy interesante, que el puerto de Troya era de agua dulce o semidulce, porque habían 2 ríos que evacuaban agua hacia el puerto y con un sistema de canales sacaban el agua salada, de todo el barro. Y eso hacía que el puerto tuviese agua dulce y matase el gusano, esta broma que comía la madera, y había que sacar los barcos cada poco. Entonces en el puerto, como había agua dulce, moría el gusano ese de agua salada. Y al final, el negocio que estaba Troya, y la hacía muy rica, era que los barcos esperaban en ese puerto los días hasta que el viento soplase para pasar el estrecho de Marmara. Que de hecho espero visitar Troya a no muy tardar. No, tienes que ir, no te lo pierdas. Y haz fotos. Hace poco estuve en Pérgamo y es un lugar espectacular, por cierto. Yo tengo ganas de ir, sí. Lo estudié en Historia del Arte, sí que... aunque no tenga que ver con lo que estamos hablando, la ciudad de Pérgamo, si lo comparas, por ejemplo, con Éfeso, está mucho peor conservada, está mucho más destruida, evidentemente, por las batallas de la historia, pero lo que está en pie, sobre todo el teatro, que es el teatro más empinado del mundo, es impresionante. O sea, está encima de la colina, es una pasada. Ahí está, pues tengo que ir algún día. Habla de una cosa que es interesante, hablando del tema del Báltico, es que es un mar poco profundo. Eso es cierto, y para los submarinos es muy malo, ¿no? Para poder salir de ahí. Claro. Hay que conocer muy bien los fondos, tenerlo muy bien cartografiado para ser capaz de moverte por ahí. Efectivamente. Sí. Eso es un... Quizás por eso también sea el hecho de tener ahí, emplear submarinos diésel. Claro. ¿Vale? Son menos voluminosos, menos grandes, son más maniobrables y quizás se puedan mover mejor por eso en esas aguas. Claro, por eso al final hay tan pocos submarinos. No es rentable tener una flota porque no va salido de más bálticos. Si Dinamarca te cierra los estrechitos, voy a poner un mapa para que lo veamos, porque es que son estrechos muy estrechos, lo que estábamos hablando de la zona de... No lo ves, pero bueno, tú sabes cómo es la geografía de... Sí. La salida del Báltico es esto y son canales muy estrechos. Está el de este famoso puente, ¿dónde está el puente aquí? El puente que une Suecia con Dinamarca, que está cerca de Malmo, Oresundström, que es muy estrecho, por ahí no pueden salir casi ningún submarino, quieren los daneses. Y después está el otro puente, que es el de Storebæltsbroen, que al final también es muy fácil cerrarlo, porque solo tiene 2 canales de salida que los cierras fácilmente. Al final, la salida, realmente, la obsesión que tiene Rusia de esa salida al Báltico, porque no se congela, en la práctica real de un conflicto con otros países, no tendría casi uso. Báltico. Bueno, es un lugar fundamental, ¿eh? O sea, no pensemos solamente en lo que tú comentas de la salida, pero el control de ese mar, por así decirlo, ese mar interior, que no es un mar interior, pero por hacerlo bueno, sí. Para controlarlo sí, pero no para vía de escape. Vale, perfecto, sí. Pero el control de esa zona es fundamental. Ten en cuenta que desde ahí tienes acceso a muchos países, Dinamarca, Suecia, en fin, puedes hacer muchas cosas. No, claro, yo estaba viendo el enfoque de sacar la flota fuera para atacar fuera, pero claro, si no controlas el mar, el movimiento de tropas de tu enemigo te llevaría a San Petersburgo en 4 días los barcos, sí. Claro, es que te he contado, entre otras cosas, para negar al enemigo el acceso a esa zona. Es que lo principal es negar que, en este caso, que el enemigo sea la OTAN,
tenga acceso o vía libre por esa zona. Vale, eso sería lo que en un programa llamabas tú la negación de terreno. Claro. De mar, sí. Claro. Es así. Negar al amigo el empleo de ese espacio. Yo pensaba en la salida a atacar, pero claro, en este caso es para defender. Que sí, claro. No, bueno, para defender, ojo, pero entre comillas, o sea, también bueno, atacar a Alemania, sí, atacar a Alemania y Polonia, que están. Controlar aquello, y también con el objetivo también de en cuanto puedas irte por los estrechos y hacerte con su control, ¿vale? Esa es la idea. Eso hay una serie, pero bueno, no es el caso de Suecia, es el caso, no sé si la vistes, si no te invito, te animo a verla, Occupate, que es ocupado, que es una invasión rusa de Noruega. Y es interesante porque muestra un poco cómo sería una ocupación semianfibia y bueno. ¿En qué plataforma está? Yo la vi en Movistar, pero creo que está también en Amazon. Se llama Occupate. Vale, lo miraré porque me interesa. Sí, y mete en política. Es un tema muy interesante esa serie, es de hace ya, yo creo que 10 años o por ahí. Y verás cómo te suena esa historia. Bueno, a mí me suena, fíjate, de pequeño, y digo crío, de ver cuando una serie que era sobre un conflicto entre Estados Unidos y Rusia en Alaska. Y que al final, la última escena de la serie era que Rusia invadía Alaska y había una pequeña unidad americana que se quedaba aislada, estaba defendiendo un punto y al final pues, los rusos atacaban y acababan con los americanos. Y me acuerdo de esa serie, tengo que averiguar cuál era y ya se la recupero. Porque pone películas de invasiones y tal, pero serie no me suena. Pues, si sabes cuál es, me lo dices. Pero mira, esta de 3-4 capítulos, te digo, y te hablo de los años, sería 86, 85, algo así, más o menos. Sí. Después hay una cosa en el chat que voy a comentarlo después, ¿vale? La serie, mira de qué va, y verás que tiene miga. Es Noruega descubre una especie de fusión nuclear, bueno, menos ecológica, que no emite nada y genera electricidad gratuita. Entonces, Noruega deja de sacar petróleo y gas. Y la Unión Europea, claro, se encuentra en un marrón porque se encuentra sin el combustible, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que también si se generaliza el invento de los noruegos, Rusia se queda sin vender su gas y su petróleo. Entonces, como que llega a un acuerdo entre la Unión Europea, que deja hacer, y Rusia, que hace, e invade Noruega. Los rusos. Es un giro rocambolesco. Pero está muy bien por la diplomacia, porque se mete en cómo juega la diplomacia, cómo juega la no intervención de otros países, es decir, esa. Sí, pero hay cosas ahí que son muy reales y tan real como que efectivamente la economía rusa está basada principalmente en las exportaciones de gas y de petróleo. Sí. Yo estoy leyendo el libro Los hombres de Putin, así un día lo acabo porque son muchas hojas, y justo estoy en el 2004 más o menos, cuando toman el poder, y a un precio del 20 dólares el barril, que era lo que se dobló justo en aquel año, de 10 pasó a 20, estoy hablando año 2000, 10 dólares pasó a 20, Rusia ya tenía el 40% o 45% de su PIB derivado de hidrocarburos. Y justo estoy en el año en el que, no me acuerdo cómo se llamaba el que era el dueño de la petrolera, que intentó venderla a Estados Unidos, la petrolera, y le meten en la cárcel por fraude fiscal y más cosas. Sí. Y hay una reflexión muy interesante que muestran en el libro, que es lo siguiente. Te dimos la empresa, pero no es tuya. Al caer la Unión Soviética, gente se hizo con las empresas petroleras por 4 duros, ¿no? Pero sí. Era una especie de cesión, una cesión del Estado para la gestión. Y Putin dijo, no, esto no juguéis con ella, no es tuya, no la regales a los americanos y te ganes unos cuantos 25.000 millones de dólares, que era lo que iba a ganar, porque no es tuya. Esto fue un mal momento de Rusia que se privatizó. Bueno, ten en cuenta, no se ha comentado mucho, pero desde que comenzó la guerra en Ucrania, creo que han sido ya 4 o 5 los directivos de Gazprom que han aparecido muertos. Sí, en suicidados así. De hecho, el último hace un par de días, o sea que... Sí. Pero evidentemente la economía rusa está basada principalmente en la exportación de hidrocarburos y lo comentamos, ¿te acuerdas? En el día del programa del Ártico, que Rusia necesita que el precio del barril esté de normal por encima de $100, ¿vale? Y si hablamos para explotar los yacimientos que hay en el Ártico, nos iremos a hablar un precio del barril por encima de los $120, para que sea rentable su exportación. Y eso es precio normal, sin meter oferta y demanda. Su explotación.
¿vale? Entonces, ojo porque, de hecho, la gran pelea de Rusia siempre ha sido con la OPEP para conseguir que o bien limitar la producción para subir los precios, porque a Rusia le interesaba un precio del barril cuanto más alto mejor, evidentemente. Eso, acuérdate, si no te acuerdas, te lo recuerdo yo, que cuando hicimos el programa primero sobre la guerra de Ucrania, lo hicimos el 25 o 26 de febrero, dijiste que la única forma de que factible todo lo que pasase de economía, toda la guerra económica, era que el precio del barril bajase. Al final subió mucho. Por lo tanto, estamos viendo que le están haciendo casi... Si tú tienes una Rusia cuya economía se basa en la venta de petróleo, si quieres golpear la economía, consigue o negocia que el barril de petróleo se ponga en $60, 70. Que evidentemente es algo, a día de hoy, lo vemos como algo, digamos, irrealizable, ¿no? Habría que aumentar mucho la producción, en fin, una serie de historias, poner de acuerdo a mucha gente, pero si se pudiera hacer, eso evidentemente machaca a Rusia, está claro. Pues esa es con los precios actuales, y Rusia únicamente está vendiendo petróleo con descuentos, porque tiene que hacer descuentos, y entonces, y se lo vende principalmente a China y a India, que están comprando petróleo como si no hubiera mañana. Sí. Entonces, pero efectivamente es eso, en Rusia le interesa el precio del petróleo, cuanto más alto mejor. Entonces la cosa, yo digo, para poder cubrir los costes de explotación, en este caso, de los yacimientos más al norte, incluso los que están en el Ártico. Sí, ahí no tengo dudas ninguna. Incluso metiendo el descuento que sea rentable. Eso es otra. Efectivamente. Bueno, tengo un programa que hice yo en solitario sobre la guerra económica y quién ganaba y quién perdía, y ahí comentaba que el problema que tenemos a día de hoy, viendo el histórico, ¿no? Hay un histórico de precios de combustible, petróleo, llegó a estar mucho más caro. En el año 2006 creo que estuvo a $180 el barril y el precio de la gasolina era más bajo. Ahí entran unas variables que es la oferta y demanda, lo que muy bien dices, el aumento del consumo en China, que no había tanto en el 2006. Otro tema que es el parón de las refinerías. En el COVID se pararon las refinerías, no se modernizaron muchas refinerías en países africanos y eso lleva a que haya poco refino. Problema que afecta no al petróleo, sino a la gasolina. Claro. Es que después también ahí entra mucho. Yo no soy experto en economía, evidentemente, ni mucho menos. Bueno, no me considero experto en nada, ¿no? Ya lo sabes. Pero evidentemente entran en juego muchos factores, y no solamente el precio del petróleo en origen, y que después el precio de la gasolina pues está sujeto a muchas cosas. Y después ya para rematar a los impuestos que le mete cada país. Por lo tanto... Hay vamos a ver qué cosas en el chat, qué preguntas hay. Y con eso yo creo que vamos sacando hoy también cocinas. Creo que dicen aquí Publius Licinius que la serie es América. ¿La que yo comentaba? Sí. América. Pues mira, voy a apuntar a ver si la encuentro, porque puede ser, puede ser. Más que tengo grabada esa imagen desde que era griego, ¿sabes? Sí, una invasión por parte de la Unión Soviética es esta, justo, sí. El 87 es la... Sí, fíjate, lo he clavado. Además que me acuerdo que planteaba a los americanos una defensa para una posición defensiva y como tenía muchos medios y demás, pues imitando algo que en su día creo que hizo Leonardo da Vinci o que planteó, pues con unos tubos los colocaban de tal forma, cruzados de tal forma que al estar los combatientes metidos en los tubos, cruzaban fuegos. La verdad que estaba muy interesante. Tengo esa imagen grabada. Pues yo la vi, ¿no? No, ahora que estoy viendo esta foto de los soldados rusos, no la vi, ¿no? Muy modernos, la verdad. Sale aquí una foto como... Después lo ves en el vídeo de YouTube. Sí. Salen con cascos integrales y tal, muy modernos. Pues América. Tropas del Ártico, imagino. Pues así. Como los de las guerras galaxias, igual. Pues no la vi yo esta película, ¿no? No tengo yo recuerdo. Es que ahí tienes que llevar casco integral. Si vas en un vehículo, tienes que llevar un casco integral, ¿eh? Sí. Si no, pasa un poquito de frío en la cara. Y el actor sí me suena, ¿eh? De otras películas. A ver qué más preguntas nos hacen por ahí. Hablaban de un tema, sí, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que el Báltico es el mar con menos salinidad, uno de los que menos salinidad tiene. ¿Eso es cierto? Por la cantidad de ríos que hay. Claro, es que hay muchos ríos que aportan agua dulce ahí.
Es que ten en cuenta bien que al ser una zona de mucha nieve y demás, todo eso, cuando llega el deshielo, eso se acaba invertido en el mar. Claro, está bien. ¿Cuál rebaja el nivel de salinidad del agua? Claro. Es un círculo vicioso. ¿Puede Dinamarca impedir el libre tránsito del comercio naval? A ver, en época de paz no, pero en época de guerra sí. Puede hacer un bloqueo a ciertos países, ¿no? Sí, pero ojo, porque el derecho al mar es muy claro. A no beligerantes no puede. Claro, sobre todo el tema de los estrechos. El paso por los estrechos no se puede bloquear bajo ningún concepto. Ojo con eso. Ahí yo, como sabes que yo tengo yo soy un tío un poco extraño. Tengo la carrera de historia de mayor, pero yo soy abogado. Pues entonces lo sabes mejor que yo. Y la carrera de Derecho, había una asignatura que Derecho Internacional Público. Y había un capítulo muy interesante que era estrechos y bahías. Regulado las bahías, los estrechos. Y hay un tema sobre lo que es agua territorial y agua internacional. En cualquier bahía hay estrecho. Pero bueno, entiendo que en época de guerra cualquier potencia puede hacer un control del barco extranjero aunque tenga pabellón de otro país, me parece. Es lo que... Sí, pero no puedes interrumpir el paso por un estrecho salvo que sea alguna nación beligerante, si no me equivoco. Sí, pero si es un barco, esto es que, digamos, neutral, ¿no? Eso le pasó mucho a España en la Segunda y Primera Guerra Mundial, que van todos, bueno, con la bandera del país neutral y tal, pueden pararte si hay sospechas de que lleves armas o algo al otro país. Sí, pero no puedes interrumpir el paso por un estrecho. No, interrumpirlo no. Yo lo controlo, si no tienes nada te dejo pasar, justo. Claro. De hecho, está pasando ahora en Turquía, ¿no? En el Bósforo. Claro. En el Bósforo. Los barcos de la flota del Mar Negro no pueden salir al Mediterráneo y los que están en el Mediterráneo pueden entrar al Mar Negro si tienen su base en el Mar Negro. Uh-huh. Un buque militar ruso que no tenga su base en el Mar Negro no puede entrar al Mar Negro. Claro, porque se considera que es un refuerzo a una guerra, ¿no? Claro. Y los otros pueden pasar porque están volviendo a su casa. Efectivamente. Y ahí incluso, si no recuerdo mal, en el tema del estrecho de Bósforo, de Marmara, hay una limitación de tonelaje, algo así. Bueno, que cuando hundieron... Sí, creo, Cuando el hundimiento del Mokba, del Mokbu, se habló del tema de ese tipo de barco que tiene pesos concretos para poder pasar el canal. Lo que no sé si es por un tema de calado o por legislación, porque yo oí que era por legislación. No lo aseguro, Yo ahí no lo sé, pero efectivamente, yo digo, la flota rusa que está en el Mediterráneo, si sus barcos, de hecho, es uno de los motivos por los cuales decían que los rusos en los barcos que tienen en el Mediterráneo y lo que estaba en el Mar Negro, si te fijas, habían borrado todos los numerales, se lo habían tapado. ¿Para qué? Porque yo me entiendo, si tengo dos fragatas iguales, aunque una esté basada en el Mar Negro y otra no, si le borro el número, tú ya no sabes cuál es cuál. Si preguntan, digo yo, no, yo soy del barco de tal. Entonces... documentación, mira, aquí está toda. No, es cierto. Sí, que ese era el motivo, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, también el motivo típico de que no sepan exactamente qué barco es, pues, como en cualquier guerra, que se suele borrar los numerales de los de combate, ¿no? Claro, de todo lo que puedas, lo borras. Es decir, para intentar evitar que el enemigo identifique qué unidad se está moviendo. Eso es una práctica habitual. De hecho, dicen aquí en el chat, que yo no sé si es cierto o es un rumor, que Rusia acaba de sacar un submarino nuclear que llevaba 30 años en construcción. Sí, y lo llaman Severodonetsk. Lo han leído hoy. No sé qué nombre van a poner, pero bueno, aún le queda para estar en servicio. Es decir, lo han sacado de astillero y demás, pero lo han leído hoy, que después de 30 años lo han sacado. 3 años. Unos cuantos. Y yo, sinceramente, no sé si me metería en ese submarino, ¿eh? No te lo garantizo. No, yo 30 años de construcción, muchos, ¿eh? Es decir, ¿qué motivos hay para parar? No sé. Y que como está en una industria rusa, no sé yo si es un submarino, el día que se meta bajo el agua, tiene muy claro que van a salir arriba o no. De hecho, uno de los primeros marrones que se comió Putin en su vida política, porque antes de ser nombrado presidente, era alto funcionario, había trabajado en el ayuntamiento, pero como funcionario, no como político en sí. Y cuando Yeltsin lo propusieron como sucesor y tal, fue el hundimiento del Kursk, al poco. Uh-huh. Ahí fue un gran marrón que tuvo junto con los atentados esos terroristas. Y hablaron de que no supo reaccionar y tardó tiempo en reaccionar ante el hundimiento. Es que es complejo, un hundimiento de un barco de estos marinos. Ten en cuenta que en este caso
se unieron muchas cosas. Estaban probando un tipo nuevo de torpedo, al parecer, experimental, con lo cual si permitían que cualquier otro país colaborara con ellos en el rescate y lo conseguían, podían tener acceso a información que no querían que supiera. Se podía tener acceso a información de cómo estaba realmente el submarino. En fin, hay una serie de cosas y conocemos todo el hermetismo tradicional de Rusia, ¿no? Antiguamente la Unión Soviética y ahora Rusia. Entonces ahí es un tema muy delicado. Porque además que por lo general los sumergibles o submarinos son elementos de un alto nivel de clasificación, todo lo que lleva dentro. Entonces ningún país permite que otro meta los hocicos en sus submarinos. Ni a sacar gente, ¿no? Pero bueno, los submarinos debe ser algo muy lento porque hicimos un programa muy lento de construcción, digo, viendo el modelo español y todo, viendo que Australia acaba de firmar hace poco un contrato con Estados Unidos para la fabricación de submarinos nucleares, pero que los van a entregar dentro de 20 años, o sea que... Claro. Vamos a ver, es que no es un... Primero, si es un desarrollo nuevo, evidentemente se tarda un montón. Y lo que ha pasado en España, que lo subieron, era un desarrollo nuevo. Sí. Una vez que se desarrolla la primera unidad o las primeras unidades y ya tienes el know-how y sabes lo que tienes que hacer y todo funciona, se tarda menos, pero ten en cuenta que es una cosa muy delicada, ¿eh? Y tiene su proceso y sus pruebas y sus historias y no es algo fácil de hacer. Y además que ten en cuenta que es como pasa no con los aviones, pero si pasa ahí con los buques de superficie. Tú contratas una serie de 5 o 6 fragatas, por ejemplo, como le pasa a España, y la tercera fragata de la serie no tiene nada que ver con la primera. Es no, porque van cambiando. Se le van añadiendo mejoras. ¿Vale? Hace una pregunta. El portaaviones Kutuzov. ¿Qué pasa? Estaba en dique seco, había quemado y yo creo que tardarán en sacarlo, ¿no? Meses. Pero... Sí, y sigue ahí en dique seco y lo que le queda. Yo creo que sí. Incluso hoy esos 6 meses no, yo vi que estaba para más tiempo. Sí, y le queda mucho. O sea, eso, bueno, yo sinceramente dudo que salga algún día. Claro, el problema que tiene es, al final es el uso, ¿no? El uso que pueda tener ese portaaviones. De hecho, el portaaviones era, si no recuerdo mal, el Kutuzov y el anterior que tenían Kiev, ¿no? Eran como plataformas de un destructor y le habían puesto encima, o de una corazada y le habían puesto una pista, porque el objetivo no era en sí como los europeos, que son los americanos que son de proyección de fuerza, son asociados a elementos anfibios. Lo que tenía este barco era un poco, a ver, de segunda opción, ¿no? Porque la opción defensiva soviética en mar era con los barcos lanzamisiles, estos barcos tipo sí. Destruir las flotas americanas de lejos, y este barco que como que no lo sabían. De hecho, había una apuesta o un jefe de Estado de la Marina que había apostado por un portaaviones cuando históricamente Rusia sabía que no era útil por el escenario que tienen geográficos. No pueden usarlo en una gran batalla naval porque no es su... Vamos, ser, ¿no? El ser no es el mar. Sí, y no es su forma de hacer la guerra ni se ajusta a sus necesidades, ¿no? Realmente tampoco le doy yo mucho sentido al hecho del tema de portaaviones rusos, y la prueba está en que tampoco son los pequeños, porque se lleva no sé cuántos años en dique seco y lo que le queda, si le hiciera falta de verdad, ya se habrían preocupado de construir más y de tenerlo a punto en cuanto antes, ¿no? Y no le da mucha importancia, no tiene mucha prisa. Entonces... El Kuznetsov, que dije, Kutuzov, ¿no? Kuznetsov. Sí. Almirante Kuznetsov, creo es. Yo siempre bromeé lo de la capa de niebla que tenía. Era una capa de humo muy potente para taparse. Nunca lo viste los motores, echaba bastante humo. Las causas para el mantenimiento. Pero bueno, ellos decían que era porque quemaba mucho aceite. Joder, si tiene que... No quiero imaginarlo. Sí. ¿Nunca viste fotos? Sí, se acaba bastante humo. Hago una foto. Si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya haciendo. Sí, claro. Pues tengo varias, ¿eh?
Esa es de las que echa bastante. Sí, no, ahora la veré. No, ¿alguien se anima a preguntarnos algo? A ver, vamos a ver. Puede ser también de otras cosas del Báltico o alguna cosa así. Hice hace poco un programa sobre China. Sí. Jorge, que es de un canal que se llama Descifrando la Guerra. Sí, sí, lo vi. Lo viste, ¿no? Y hablan de hacer, Gloria, que es una de las seguidoras más habituales del canal, de hacer otro día, más adelante, no digo ahora, sino más adelante, otro sobre China. ¿Te apetece un día? Porque lo tratas en tu libro, tienes Sí, un capítulo. encantado. China da para uno, no, da para 5 programas como nos pongamos. Pues para 5. Sí. Pero no, yo encantado, sí, sí. Vale, Claro, perfecto. sí. Ya vamos viendo fechas. ¿Por qué no hace movilización general Rusia? Interesante pregunta. No tiene mucho que ver con el tema del Kaliningrado, pero muy interesante la pregunta. ¿Está haciendo algo quizás no parecido a una movilización? De hecho, han aprobado hace poco una ley, digamos, de una serie de medidas económicas para apoyar que prácticamente es una economía de guerra, ¿vale? Pero la movilización, primero porque si no estoy equivocado, para poder decretar la movilización tiene que declarar estado de guerra, ¿vale? Cosa que Rusia no ha hecho. Y de hecho no tienen prohibido llamar guerra a la operación militar especial, ¿vale? Pero en segundo lugar es que, ojo, porque si declaran la movilización general y empiezan a movilizar levas de reclutas forzosas, igual se encuentra con un problema, ¿eh? Porque hasta ahora, y eso se ve muy claramente cuando uno ve las cifras de muertos rusos, el origen, la mayor parte de los muertos rusos pertenecen a dos repúblicas de las más pobres y de las más lejanas de la Federación Rusa. Porque, evidentemente, el ejército ruso se nutre básicamente de jóvenes que proceden de esas repúblicas periféricas, muy, muy pobres, donde no tienes nada que hacer ni nada de lo que vivir, y o te alistas al ejército o te mueres de hambre, literalmente. Entonces, ven el ejército como salida para alistarse y ya digo, casi todos los muertos que está viendo son de esas repúblicas. De hecho, hay un mapa que publiqué en redes sociales hace mucho sobre esa zona del norte de Mongolia, por esa zona. Claro. ¿Qué ocurre? Que si se declara una abolición general y empieza a movilizar gente de ciudades como San Petersburgo, como Moscú, de ciudades grandes, si empiezan a llegar ataúdes a mansalva a esas ciudades, ojo, porque entonces igual Putin tiene un problema interno y gordo, ¿eh? Sí. Lo puede tener gordo, pues unido a las sanciones económicas, a cómo va a estar viviendo la gente, que empiecen a ver que eso que le han estado contando, que es una operación militar especial, que casi no mueren rusos, que están ganando y demás, si se encuentra de frente que cada día reciben 200 ataúdes, pues entonces la cosa, no es lo mismo que lleguen a una república periférica y perdida de la federación a que lleguen al centro de Moscú los ataúdes, ¿eh? No tiene nada que ver. Hablan del tema del bloqueo del corredor. ¿Qué acciones diplomáticas puede hacer Rusia? ¿No he visto qué puede hacer? O sea, Hombre, es complejo. Es muy complejo, o sea, es decir, Porque tiene pocas acciones, o sea. claro, o sea, tiene poca opción de sancionar como sea, expulsar a diplomáticos y vetar a gente pero claro, tampoco creo que haya muchos lituanos interesados en pasar a Rusia, ¿vale? Entonces, ahí Rusia tendría pocas herramientas, vamos a decir, diplomáticas o convencionales. De hecho, la reacción de Rusia fue que ojo con eso, porque si le cerraban el corredor, igual toman alguna medida. El tema es que, por ejemplo, el caso de Lituania, si no recuerdo mal, era el de los países que menos dependencia tenía del gas ruso. Había generado cierta de gasificación. Pasar de líquido a gas se nutre bastante con los barcos. Claro, y por eso yo creo que es valiente también, ¿eh? Pero por eso comento que esta medida era un poco contraproducente porque pones a Rusia en una textura en la que tiene poco margen de maniobra, tiene pocas cosas con las que reaccionar y casi que la estás forzando a una acción que puede ser o puede ser constitutiva de un roce gordo con la OTAN. Y es lo que desde un primer momento se quiere evitar, entre otras cosas por parte de la OTAN, ¿eh? Hablan del chat del barco gemelo del... Es este lo leí yo en el libro que estoy leyendo sobre los hombres de Putin.
Es actualmente se llamaba durante un tiempo Liaoning, que fue el primer barco portaaviones chino, y era un barco ucraniano que se llamaba el Varego, el Baraj, Variaj. Y Sí. lo interesante de esta historia es que este barco gemelo, estas mafias justo que hubo ahí en la caída soviética, lo vendieron como supuestamente chatarra a un consorcio chino que lo iba a convertir en un casino flotante. Sí. Y al llegar a China, dijeron sí, por las narices casino. Y el objetivo era convertirlo en un portaaviones. Sí, chino. bueno. Pero bueno, nadie sabía que iba a ser un portaaviones, pensaban realmente que iba a ser casino. Sí. Hay una pregunta aquí. A ver, ¿qué más? ¿Eso de estarle tocando las narices a Putin no es algo peligroso o ya se busca una guerra grande? No, nadie quiere una guerra grande. Es lo que hemos comentado. Nadie quiere, de hecho, se está intentando ayudar por todos los medios. Y por eso hemos comentado que esta medida en concreto, y es una opinión personal, la veo contraproducente, ¿vale? No por que se ha tocado la nariz a Putin, porque a Putin se merece que toque las narices, el pelo y las orejas, ¿no? Pero efectivamente este tipo de medidas no la veo. Es decir, si me dijeran que tiene una contrapartida interesante, bueno, igual merece la pena correr el riesgo, pero sinceramente, por más vueltas que le he dado, no se lo encuentro. Hay una pregunta que hacen que es, en una hipotética, ¿no? Pero muy hipotética salida de Rusia de Kaliningrado, ¿no? Que abandonase Kaliningrado por X motivos. De hecho, si no recuerdo mal, alguien me dijo el otro día, y yo pues lo tengo que investigar y no lo investigué, que en los momentos estos de los 90 habían propuesto vender Kaliningrado. Ahí ya me pillas, ¿no? No, O sea, a mí me parece extraño. Me lo dijo José, que hicimos un programa con él, varios programas con él de Ucrania, y que lo había leído, pero que no sabía decir dónde. me suena extraño, ¿no? A mí me extraña porque le da un cierto valor e importancia. Pero bueno. Pero también es cierto que en esa época de la caída de la Unión Soviética, año 90, 91, 92, Rusia pasó la Unión Soviética o Rusia pasó por un momento muy malo y tampoco se debería extrañar. Claro, ¿vale? a mí, que en algún momento pasase por la mente de alguno, seguro que pudo ser, porque un momento de debacle. Con la llegada de Putin, bueno, ya se paró todo eso. Y es lo que después, bueno, le hizo mandatos y eso. Pero puede ser, no digo que no hubiese alguno que se le ocurriese la idea a cambio de dinero para él, ¿eh? Lo que sería interesante es, haciendo política o geopolítica ficción, si en un momento Rusia decidiera abandonar ese territorio, yo entiendo que entonces debería de retornar a Alemania. A ver. Pero claro, ¿qué diría Lituania, por ejemplo? No, Lituania, no, era meme lo que a su parte. No, al parecer el que tiene un problema con el tema este es Polonia. Que Polonia sí que está pidiendo eso como territorio suyo. Porque claro, históricamente, previamente a lo mejor a la llegada de la Orden Teutónica, formó parte de Polonia, ¿no? Pues no existía como tal. Pero no, ya nos remontamos a 1100. Claro, justo. Es que el problema es que ese territorio de Königsberg es de los caballeros teutónicos desde el... Sí, 1225 más o menos. Entonces, y a quien ha pertenecido tradicionalmente durante siempre ha sido a Alemania. Bueno, Alemania. Ha sido un territorio de origen germano, ¿vale? Vamos a decirlo así, de pueblos germánicos. Porque Prusia, vale, se asocia a Alemania, pero no era propiamente de Alemania propiamente dicho. Pero sería un tema interesante, ¿eh? Gracias, Helios, por la pregunta de Superchat. ¿Todo sale mal a Rusia? ¿Puede haber guerra civil? Un tema interesante. Yo lo dudo. Dudo mucho que haya cualquier tipo de movimiento interno en Rusia. Hablo violento, para derrocar a Putin. Lo que sí espero es que esto sea el inicio, pues de un proceso interno que a futuro lleve a un cambio de régimen total en Rusia. Pero para eso hace falta que Putin salga de la escena y salga de escena de forma natural, bien sea porque se va, bien sea porque la biología hace su trabajo, y que ese momento se aproveche para hacer un cambio de régimen. Pero eso
porque además será la única forma de que a futuro se levanten las sanciones a Rusia. Ahora mismo Rusia, aunque la guerra de Ucrania pare, las sanciones no se van a levantar, van a seguir ahí. Estas sanciones han venido para quedarse. Y aunque ahora es porque están mal diseñadas o porque se han aplicado de forma errónea, están causando poca merma en Rusia, pero evidentemente a la larga causarán merma. Entonces, si unes ese efecto de las sanciones, más que poco a poco se va conociendo en Rusia la realidad de la guerra y todo lo que ha pasado, pues entiendo que esto en un momento dado puede llevar a que se plantee un cambio de régimen. Pero espero que sea, y yo creo que será así, no con enfrentamiento ni con guerra civil, ni nada, porque lo peor que nos puede pasar ahora es que esto encima derivara en una lucha interna en Rusia que acabara desmembrando en parte de la federación y se montara aquí un pifostio que no queremos nadie. No, el problema que se enfrentó en años 90 y algo, 2000, fue a problemas internos de autonomistas, independentistas. Putin, bueno, los acabó más o menos, los tranquilizó, creó cierta estabilidad, que bueno, que al final le vino subida, ¿no? De decir, bueno, ya tengo asegurado lo mío, voy a ir a más, ¿no? Pero el problema que tiene Rusia es que tiene nacionalismos centrífugos, claro, bastante potentes, que ante una símbolo de debilidad pueden que incluso los chechenos que ahora están tan de moda vuelvan a su claro, a su digamos tendencia centrífuga, a su fuero, ¿no? A su fuero, porque si ven debilidad en el gobierno ruso aprovecharán, y eso puede llevar a que incluso armas nucleares queden como a la caída de la Unión Soviética, que queden en posesión raros o por eso, es un tema muy complejo. De hecho, los herederos de Putin existen en los hoy, ¿no? Los Siloviki, que son los compañeros de él, muchos de la KGB que llevan con él desde el año 2000, y ahí dentro de ellos supuestamente están los sucesores. Hace poco salió una cosa que llamó la atención. Medvedev dijo unas declaraciones muy fuertes, que incluso de como destrucción de España o de Europa. No sé si las vistes. Sí. Pero fueron muy fuertes, es decir, digamos, parece que Putin, y es que es algo que ya leí en muchos sitios, a Putin le echaron en cara que no quería, digamos, una opción demasiado dura contra Ucrania dentro de los... se enfrentaron a él. ¿Es cierto eso? ¿Lo viste más? Vale, no sé si es cierto o no, lo que sí te puedo decir es que en este caso Medvedev, es bastante más radical que Putin. Y esas declaraciones que tú has comentado ya hablan por sí solas. Aquí se habla mucho de quitar a Putin de la ecuación, pero ojo, porque si quitamos a Putin de la ecuación, ¿quién ocupa su puesto? Claro, justo. Es lo que yo digo a la gente cuando me dicen, no, que quitan a Putin. Dije, esperar, que Putin es conocido. Putin, en este caso, Putin, dicen que frenó bastante el tema. Putin sabe lo que se hace, lleva mucho tiempo en este negocio, vamos a decirlo así, ¿vale? Y con todo lo que es un mal bicho, pero con todo lo que es, sabe cómo funciona esto, sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede apretar, y tiene muy claro, pues eso, cuáles son, digamos, los límites del juego, entre comillas. Igual un Medvedev de la vida no tiene esa experiencia, no tiene ese saber hacer y puede tomar algunas decisiones que sí que nos lleven a todos a una guerra global. A ver, hay más preguntas por aquí. Si esta guerra se alarga con el invitado, como el invitado gestionaría el tema energético en Europa, volver al carbón nuclear, es decir, claro, el problema que nos encontramos, Lucas, que ya se ve en Alemania ya está tomando medidas, es qué pasa si se interrumpe completamente el gas ruso. ¿El gas ruso? Pues que lo vas a pasar muy mal, que esta guerra tiene otra vertiente que de la que no se habla, que es la guerra económica, y que igual que se está hablando de una guerra ya de desgaste en el plano militar, también estamos en una guerra de desgaste en el plano económico. Y es cuestión de ver quién va a aguantar más, si Rusia o la Unión Europea. Yo ahí, sinceramente, tengo mis dudas. No, yo al principio la gente hablaba muy claramente que íbamos a ganar Europa porque éramos más potentes, pero viendo el tema podemos ser más potentes, pero somos menos resilientes. Eso, justo. Ahí está. Ya pasamos. Yo lo dije en el programa que hice sobre la guerra económica, que hice un programa que se llama Guerra Económica, ¿quién gana? Hablamos, fue yo solo que me apeteció hablar con la gente y di varias cosas. El tema es muy interesante y no de destacar, ¿no? Es el tema
de que nosotros tenemos más dinero, pero puede que los rusos necesiten menos dinero. Voy a explicarlo de una manera. El ciudadano medio ruso vive con poco más que la comida más básica porque no tiene el lujo de ir a un restaurante todos los días. Y que está acostumbrado a sufrir y a pasar mal, a tener carencias. Y aquí en Europa, gracias a Dios, porque hemos pasado un periodo de paz muy largo y de desarrollo muy importante, pues no estamos acostumbrados ya a pasarlo mal. Y estamos acostumbrados a salir a tomar nuestra cerveza, nuestra tapa, irnos a un restaurante o irte de vacaciones, ¿no? Y ojo, porque igual hay que pensar que eso por una temporada se nos ha acabado. Sí. De hecho, ojo, si queremos ganar esto. ¿Cuánto dura? Porque lo que está diciendo ya Alemania es, bueno, aparte de que va a poner el carbón a tope, a funcionar, es el tema de la industria. Cuando lleguen los cortes en octubre, digo octubre ya por una fecha, ¿no? Hay una fecha más o menos, que puede ser antes si cortan el grifo antes. En octubre, pongamos que llega el tema de las calefacciones. Al parecer, lo que tiene pensado el gobierno alemán es dar prioridad a los hogares. Sí. Llevar el gas a las casas para la calefacción y el gas industrial que se utiliza en muchos procesos, no solamente para calentar las calefacciones de las oficinas, se utiliza en procesos siderúrgicos, en procesos metalúrgicos, en procesos químicos, en procesos... por ejemplo, los abonos. Yo conozco uno que trabaja en una empresa de abonos muy potente, que dice, es que el problema es que si nos quedamos sin gas no va a haber abono, porque se sacan productos para el abono y el ácido sulfúrico se saca también. Al final nos podemos encontrar con un cierre de la industria alemana. Eso va a suponer una recesión de caballo. Claro, pero hay que pensarlo entre comillas por el lado bueno. Es decir, este cambio al que vamos a estar obligados o al que vamos a estar abocados, pues al final va a hacer que nos hagamos menos dependientes o independientes de la fuente de energía rusa, con lo cual Rusia se acaba su fuente de ingresos, y por otro lado va a forzar que se busquen nuevas formas de obtener energía para poner en marcha la industria. O sea, al final la dificultad de hacen anunciar el ingenio. Sí. Entonces, que sí, pero evidentemente el viaje que vamos a pagar por pasar por todo eso va a ser duro, pero es lo que hay. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, hablan del tema de que España tiene garantizado el gas por el contrato que tenemos con Argelia. Yo ahí... España no tiene garantizado nada. Efectivamente. Yo hice hace poco con Pedro Villanueva y hace más tiempo con Triana, que tiene un canal de la frontera sur, con Argelia, 2 programas, y en los 2 me quedó claro que el contrato existe, es verdad, pero puede haber una avería, puede haber una reducción de presión. Primero, los contratos están para romperlos, ¿vale? Como toda la vida. Como toda la vida. Anuncios legales para romperlos. En segundo lugar, yo ya lo publiqué en un artículo que saqué hace un mes o así, y hablaba del tema de la posibilidad de que Argelia, en cierto modo, presionada por Rusia, pues jugara con nosotros con el tema del gas, porque digamos la forma de hacer una pinza de Europa, porque Argelia suministra gas principalmente a través de España y a través de Italia, ¿vale? Si a eso le unes que España le ha metido el dedo a Argelia en el ojo hasta la tercera falange, pues entonces evidentemente los argelinos están en una situación ideal, o bien para romper el contrato o cambiar condiciones, que ya ha habido algún contrato de intentar hacerlo, o como tú bien dices, para que se rompe mañana una válvula y estoy un mes proporcionando el 10% del flujo de gas que tengo que darte, o el 20%. Y hasta con eso. Eso ya lo hizo Rusia, Rusia, en varios cortes que hizo a Alemania, uno fue por el tema de que no tenía mantenimiento en las máquinas por culpa del embargo y que les cortaban. Claro. De hecho, ahora están esperando una turbina que debe ir de Canadá y Canadá dice que no lo da. Claro. Por ejemplo. Entonces, eso de que España tiene gas asegurado, España, por desgracia, no tiene asegurado nada. No, yo estoy contigo, Y de hecho, al poco justo del follón cuando rompieron el acuerdo, el tratado de amistad y vecindad con España, ese mismo día, Alemania hizo un contrato con Argelia de cuántos millones. Claro. No me acuerdo la palabra exacta, cómo se llama. Ha garantizado en este mundo nada. ¿Por qué? Porque incluso aunque haya un contrato y haya una cláusula penal, puede ser más rentable lo que ganes por el nuevo contrato que la penalización. Efectivamente. Cuidado. De hecho, eso lo hicimos, lo hablamos ya y lo hablé también
tema de los barcos que daban la vuelta en mitad del mar porque el precio del gas pagaban más, dejaban de venir a España y se iban a... Efectivamente. ¿Más? Todo lo que decís es correcto. ¿Y dónde venden los argelinos su gas? Por gasoducto a Italia, a Alemania y a Francia. De hecho, se puede producir la paradoja de que nos venda Francia el gas que nos deja de vender Argelia. Pues puede ser un momento dado. Pero de ahí puede Argelia introducir una cláusula con Francia en su contrato diciendo, como ha hecho con Marruecos, que no puede revendernos las que vende a ellos. Y se acabó. De hecho, eso lo tenemos. Ahora mismo Argelia prohíbe a España venderle a Marruecos el gas argelino. Claro. Entonces España lo que hace es comprar gas americano, lo licua y lo manda por el gasoducto en dirección contraria. En vez de ser la dirección normal, lo manda en dirección contraria a Marruecos. Eso es cierto. Pero es estadounidense. Buscar las voladuras de térmicas en Full HD. Han quedado preciosas. A ver, yo como asturiano... y nieto de un minero, te digo que lo de las térmicas a día de hoy están volando y salen en televisión. Y mira qué bien, otra térmica volada, ¡hala! La robla volada, la volada. Y a ver, me parece que fuimos demasiado rápidos. Que Alemania son más ecologistas, gobiernan los verdes y no las volaron, las tenían paraditas. Sí. Y ahora van a abrirlas todas. Yo hasta ahí hablo. Y de hecho, mira, para vosotros os lo cuento, ya lo conté en el programa de economía, creo. Cuando estuve en la última térmica, que en la zona, bueno, Berga, Tineo, Salas, hay una térmica, hablando con ellos, habían gastado, creo que si no me confundo mal, 100 millones de euros desde el año 2000 al año 2018, más o menos, en ponerse al día en emisiones de CO2. Y justo se lo cerraron. Sí. Al final... Pues no me hagáis hablar, por favor. ¿Kaliningrado tiene independencia económica o podría sufrir la falta de energía como los países de alrededor? Es que Kaliningrado se abastece de energía tanto de gas como de energía eléctrica a través de Bielorrusia, claro. Por un gasoducto que viene de Rusia vía Bielorrusia, e igualmente de energía eléctrica. Entonces, pero claro, al final tiene que pasar por territorio lituano. Entonces, no es independiente, depende totalmente del cordón umbilical, de ese cordón umbilical con Rusia. Sí, porque ahí no hay tampoco para hacer presas, bueno, claro. Un molinillo, pero la realidad es que Rusia no creo que invierta mucho en molinos teniendo todas las energías. Efectivamente. Bueno, pues si hago una pregunta más, pues ya está, Máximo, está la pregunta. Busca la voladura, eso está. Todo lo que decís, contratos no hay amistades, sino intereses, hay toda la razón. La letra pequeña hace que todo sea la parte contratante de la segunda parte contratada. Efectivamente, sí que al final... Y si al final, como te has dicho, a lo mejor resulta que romper el contrato le es rentable, porque aunque hay que pagar una penalización, que ya veremos cuándo se paga, el beneficio que le va a dar el nuevo contrato suple esa penalización. Entonces... ¿Es cierto que Putin tiene problemas de salud? Sinceramente, eso entra dentro de la rumorología, de lo que se comenta. Y, hombre, yo de momento no le veo ningún síntoma raro, O sea no, que... Yo al principio se le veía un poco hinchado, pero es verdad que ahora se le ve normal. Yo las últimas veces que lo estoy viendo se le ve mayor. Parece que hizo botox. Eso sí que tiene la cara más tal, pero puede ser algo tan sencillo como el botox. Una inflamación de... Sí. Porque incluso algunos que parece que habían descubierto a Putin recientemente decían que andaba raro, pero es que Putin anda así siempre, que es la teoría de que anda así porque lleva la mano pegada porque le enseñaron en el KGB a hacer eso. ¿Por qué? ¿No sabes la teoría esa? Eso, teoría cuando le veis andar siempre anda con la mano derecha pegada al cuerpo. Sí, pegada, sí, eso es cierto, sí. Vale, eso dicen que es porque en el KGB, para una técnica de sacar rápido la pistola, es llevar la mano siempre pegada en el cuerpo. Entonces les enseñan a todos los agentes... De hecho, hay fotos de los demás silovikis y muchos de ellos andan igual. No sé, pero bueno, hay mucha rumorología. No, pero no creo que sea un tema de tal, porque de joven con 20 años en el libro que tengo andaba igual. Por eso digo que hay que dejarse un poco de conspiraciones raras, ¿sabes?
La independencia energética ni existe ni puede existir, por definición física. Bueno, pero depende, vale, sí, pero yo puedo decir de quién dependo, ¿no? Sí, depende porque hay países que sí pueden. No, pero quiero decir, bueno, igual te puede tener cierta razón, ¿no? Porque al final de un modo u otro siempre te hace falta el concurso de alguien más. Pero puedo elegir de quién dependo o con quién trabajo, ¿no? No. Buenas noches. Aquí es Alberto Williams que pregunta nuestro tema de cómo funciona España. No, realmente el presidente español no tiene poderes, necesita aprobación de Parlamento y muchas cosas para, por ejemplo, una declaración de guerra no lo puede hacer el presidente, hay que ir al Parlamento. No es tan plenipotenciario en España. ¿Sería posible la situación en la Unión Europea empeorase tanto que se viese obligados a negociar con Rusia las sanciones? Perdón, un segundo. En España, y según la Constitución, corresponde al rey declarar la guerra y hacer la paz. Sí, pero el Parlamento es el que da previo... Sí, claro. Pero al final el que corresponde al rey es el que declara la guerra y hace la paz. Pero bueno, es igual que al final que lo de la sancionar y promulgar las leyes lo hace con... Sí. Bueno, es que el rey es el capitán general de los ejércitos también. Pero aquí, esto sí, que ¿sería posible que Europa negociase con Rusia las sanciones? Es decir, yo creo que a largo plazo, Lucas, cuando esta guerra... Tú tienes la teoría que puede ser que se acorte el tiempo, no. Pero... Y estas sanciones van a durar mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo estoy convencido de que esto aquí no se va a negociar nada hasta que no haya un cambio de régimen o un cambio de actitud de Rusia hacia Ucrania y compense de alguna forma. Es decir, esta invasión va a marcar un antes y un después y nos va a dejar un mundo totalmente diferente al que conocemos hasta ahora, ¿eh? Eso hay que empezar a asumirlo. No va a ser igual que, por ejemplo, con el Donbass en 2014, que al poco se empezaron a quitar sanciones. En absoluto. Y ya te digo a ti, digo que el mundo que nos vamos a encontrar va a ser totalmente diferente en todos los órdenes, ¿eh? Y de hecho estoy diciendo algo sobre el tema, porque creo que estamos asistiendo a un cambio radical en el orden mundial, a nivel geopolítico, a nivel económico, todo, a nivel de sociedad. Estamos en un periodo de cambio, la historia son ciclos, y estamos ahora en un momento de cambio, como se han vivido otros muchos en la historia del mundo. Y lo que está claro es que esta sanción y digamos, castigo a Rusia va a durar mucho tiempo, bastante. Al final va a llevar a Europa a un cambio del paradigma energético a marchas forzadas. Económico, energético, de sociedad, de todo. Claro, lo que yo creo que puede pasar si eso se eterniza y al final las sanciones económicas perduran, es que ya se vuelque hacia... pero en algo que a Rusia no le va a gustar, en un elemento secundario, es decir, va a ser China la prioridad, la jefa, y Rusia, digamos, la segunda, no en igualdad de condiciones. Yo creo que puede pasar eso. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que largar una pregunta más y si no... ¿Qué os parece lo ocurrido en el G20? Con Lavrov, que ha llegado, ha estado un rato, por así decirlo, y se ha ido. Lo han tachado de maleducado, es lo que he visto, no he visto tampoco mucho en la tele, no estoy al tanto por diversos motivos y no... Yo lo he escuchado refilón. O sea que fue, pero marchó. Porque en otras reuniones no le invitaron, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto Putin como sus ministros son a nivel internacional ya unos apestados. No, es que en otras que hubo no le invitaron, en la del G7. Claro, es que es así, es que son ya unos apestados. Entonces... ¿Y ahí China está cambiando un poco, digamos, algo o sigue con esa, digamos, yo no me interesa? No, China, vamos a ver, China, para empezar, China vende dos discursos. Un discurso hacia adentro, ¿vale? Y un discurso hacia afuera. Eso es así. Y China está, digamos, manteniendo el tipo. Evidentemente no participa con las sanciones a Rusia e intenta, digamos, nada igualar la ropa. Pero China lo que quiere es, o lo que pretende es que esto acabe cuanto antes, que Rusia no salga demasiado tocada, pero tampoco le importa mucho, salga debilitada, evidentemente, y China lo que sí le interesa es que esto acabe cuanto antes porque China está a otra historia, está al negocio, ¿eh?
La guerra de China va por otro lado. Va por el negocio y por el acceso con los mercados internacionales y demás. Y evidentemente una guerra siempre es malo para el negocio. Evidente. Y una recesión para China es malo para el negocio porque uno de sus mayores mercados se hunde. Entonces, no le interesa. De hecho, hubo hoy un plan probó China de impulso económico, millones de dólares, me parece, ¿no? Hoy creo que salió la noticia, o ayer, para un poco salir de la situación que tienen por el COVID, ¿no? El cierre de puertos y tal. ¿No? Hay una mercancía que compré y me tardó 1 mes y medio en llegar, cuando lo normal sería llegar en 15 días, ¿no? Claro, pero es que a China, si encima del tema del COVID le unes ahora el tema de la guerra, que provoca que uno de sus principales mercados, que es Europa, se hunda y entre en recesión, pues China se ve perjudicada. A China esto no le conviene, evidentemente. Nada más, y si no, Lucas, quedamos para el siguiente día. Piensa bien, no, lo que venga, porque puede venir los temas más de actualidad. Pero, por ejemplo, el Sahel, habíamos quedado en hacer algún programa algún día. Sí. El tema de China. Y en el Sahel, una pregunta que me hicieron el otro día, pero yo no supe. El tema de Mauritania, que está muy caliente Mauritania, pero yo por influencia del Sáhara, de Marruecos. Claro, no, el problema de Mauritania es un país fundamental para nosotros. Sí. Porque es el último colchón entre Marruecos y Mali, que está prácticamente, que lleva un estado fallido prácticamente. Mauritania, claro, evidentemente se está contagiando, porque es un lugar con gran parte de desierto, con fronteras incontrolables, y empiezan ya a moverse los yihadistas por esa zona. Y ojo, porque si siguen subiendo y acaban alcanzando Marruecos, es cuando tenemos el problema. Entonces, Mauritania es fundamental, es muy, muy importante. O sea, que el problema que podemos tener en Mauritania, aparte digamos, del problema con Argelia o Marruecos, es el integrismo islámico, que está creciendo bastante por ahí, el terrorismo. El que estaba antes en el Sahel, ¿no? El principal problema que puede tener España, Europa, Norte de África, es que Marruecos, por ejemplo, o Argelia, o ambos, se desestabilicen. Sí, claro, sí. Bueno, o ¿vale? que Como se estabilicen uno de los dos, o los dos, y se empiecen a fincar ahí, a sentar grupos yihadistas, tenemos un problema de los gordos. También veo un escenario muy peligroso, un conflicto entre los dos, entre Marruecos y Argelia. Lo digo porque tanto postureo de compro yo armas, tengo yo más, al final puede llevar a una dinámica de que tengan que usarlas porque ya que las tengo, ¿no? No creo que... No, ojalá, no creo que llegue a ser entre ellos, sinceramente. Veo más peligroso lo otro, o que, por ejemplo, Argelia, en el proceso de cambio que está sufriendo y evolución política y demás, se acabe desestabilizando y no llegue un gobierno fuerte y resurja el yihadismo, que no olvidemos que los grupos yihadistas en Norte de África surgen en Argelia. Hay que retrotraerse, y lo veremos cuando hagamos el programa, al grupo salafista para la predicación y el combate y esta gente, que es el origen de todo el yihadismo en esa zona, que surge de Argelia. Los grupos afines a Al-Qaeda en ese lugar. Pues podemos ya, Lucas, analizar porque no hay más preguntas, se están hablando, pero ya ahora está con el tema de Sahel y todo. Y bueno, y sobre todo yo creo que la polémica con Argelia. Pues podemos hacer el próximo programa, lo dice Egon, que es uno de los que es más habituales, que nuestro verdadero problema de España, eso es cierto, no está en el norte, no está en el este, no está en el oeste, está en el sur, que es lo que más cerca tenemos. Y un día hacer mirar un poco la estabilidad, inestabilidad, también, aparte del mundo integrista islámico, ¿no? Del yihadismo, está por ahí también la presencia china, la presencia rusa, ¿no? En esa zona. Sí. Es que es el terreno de juego también no del futuro, ya del presente para nosotros. Cuanto antes intentamos, que es nuestro tablero de juego principal, de hecho, en la cumbre de la OTAN, España presionaba mucho para que se hiciera referencia al flanco sur. Sí, hubo referencia. Y tiene eso no conocer. No hubo referencia a Ceuta y Melilla, pero flanco sur. Del flanco. Sí. No, yo no hablo de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla a mí personalmente no me preocupa en absoluto. Ese no es el problema. Porque Ceuta y Melilla solo es un ataque de Marruecos, es decir, de un Estado. Eso el problema es la disgregación o la rotura de ese Estado. Efectivamente, ese es el problema. Sí, no, eso está claro que... De hecho, se vio en Argelia. Al final, Argelia, en los años 90, cuando el integrismo islámico creció, el FIA aquel... Lo cuento en el programa que hicimos sobre Argelia, Tormenta en el Desierto.
a ver, hablamos un poco del problema que tuvo Argelia, que ahora, bueno, lo tranquilizó a base de muy mano dura, es decir, unos... una guerra civil muy dura, sí. Porque me comenzó con el grupo islámico de salvación, después lo que he dicho, el grupo salafista para la predicación del combate, eso ya derivó en grupos afines a Al-Qaeda, en fin. Sí. Pero todo salió de ahí. Cortar cabezas en los pueblos cuando llegaban y los otros llegaban y mataban a todos los otros. Sí. Parecía que está tranquilo y claro, al final es tranquilo con unos regímenes autoritarios que no cumplen nuestros estándares, pero la realidad es que a día de hoy es lo que hay. Esos caen, lo más seguro que no aparezca una democracia como nosotros concebimos, sino caos. Hombre, caos es que si nos caen, tenemos en las puertas de casa lo que tenemos. Tenemos un grupo de yihadistas en las puertas de casa. Sí. Parecido, yo creo que el escenario más similar que podría pasar si caen esos regímenes es Libia, o parecido a Libia. Pues imagínate tener un Libia en las puertas a 10 kilómetros de la costa de Cádiz. Sí, ¿no? Y a 0 kilómetros de Ceuta y Melilla. Entonces, por eso digo que tendríamos un problema y gordo, además. Pues yo creo que si te parece, ya dejamos cerrado para el próximo sobre Sahel, ¿no? Perfecto, ahora vemos las fechas. Ahí vemos las fechas. Lo bueno que contigo aseguramos una duración normal y por tanto podemos ponerlo cuando quiera. Pues muchas gracias, Lucas. A la gente le recomiendo que compre Visión Global, un mundo en constante evolución. Lo podéis comprar en Amazon y ya que solo se vende en Amazon, comprarlo por favor a través de los enlaces de Bellum Artis que pongo en todos los programas en la descripción, un enlace a Amazon. Cualquier enlace, cualquier cosa que compréis en Amazon, imagínate que quieres comprar el libro de Visión Global y las gafas de sol para el verano, los compráis por ahí, ayudáis al mantenimiento del blog. Alguien el otro día me pasó, Lucas, una amenaza ahí un poco extraña, de alguien con un nombre magrebí, era en el programa de Argelia. Y decían, bueno, estos youtubers que a lo mejor no declaran en Hacienda, pues justo ayer tuve que hacer mi primera trimestral de IVA y mi primera retención, porque soy de los tontos que para ganar una mierda me di de alta en autónomos, me di de alta en todo, y ya que estoy, pues tengo que rentabilizar la cuota de autónomos y pagarla. Claro. Y espero que el que quiera solo le cuesta comprar por los enlaces de Bellum Artis, todo lo que compréis en Amazon, entrar por ahí, en vez de entrar en Google, entrar por Bellum Artis. Nada más, Lucas, tu libro está ahí a la venta, lo tengo aquí. Es un libro que voy devorando porque cada capítulo me va explicando el mundo que estamos viviendo. Es decir, tu libro es un mundo en constante evolución y por desgracia, este libro, que es una actualización de artículos tuyos de hace años, que tienen una actualización al final de cada capítulo, ya se está quedando en algunos momentos, no digo atrasado, pero el mundo está cambiando demasiado rápido. Yo creo, Lucas, estamos ante un cambio muy rápido del mundo. Sí, bueno, de hecho, muchas de las cosas que apuntaba yo en su momento del libro se están materializando ahora, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a una velocidad quizás más de la que esperábamos, pero bueno, no deja de ser la historia. Y lo que nos gusta de la historia, sabemos que esto es así. Son ciclos y nos ha tocado a nosotros, y ya está. Sí. No hay otra. Esperemos que no nos toque un ciclo de una gran guerra, que es lo que nos libramos en nuestras naciones. Mi madre siempre vivió la posguerra, siempre vivió... Son señores que ya no viven. Mi padre tendría 91 años. Soy de estos que vienen muy tarde. Y bueno, y mi padre y mi madre siempre me decían que no, ojalá nunca hayamos vivido la posguerra que vivieron ellos. Y claro, también decía una cosa mi padre. Por desgracia, todas las generaciones tienen el mundo siempre va a tener una guerra, ¿no? Porque al final es como una especie de... ¿no? Es muy, de señor de antes, ¿no? De limpieza, ¿no? Es decir, mucha población, al final, no le niego la razón a mi padre, porque es cierto, es decir, la humanidad, ahora vivimos en un mundo que parece que no hay guerras, ¿no? Pero siempre a lo largo de la historia vivimos salpicados. Pasa que aquí en Europa llevamos 80 años sin una. Claro, pero en África llevan guerras todos los años. Claro. Efectivamente. El problema es que nosotros vivimos en un mundo que incluso nos planteamos un presidente, bueno, el presidente de España cuando llegó a ser candidato, de quitar el Ministerio de Defensa y veía que no era útil. Está. Pues fíjate. Buscarlo en mira ahora. Y ahora es el del gasto público. O sea, yo me acuerdo perfectamente de ese frase porque sí, me impactó porque digo, hostia. Para que veas.
Y ahora es el que veo bien, el incremento en defensa. Yo soy defensor mira, tengo aquí el libro. Hacen para Velum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Eso es muy importante. Pues Lucas, muchas gracias de todo corazón por venir aquí a Velum Artis. Cada vez que vienes disfruto de hablar contigo. Muchas gracias, la verdad que es un placer escucharte, hablar, preguntarte, opinar. Yo encantado, sabes que disfruto estando aquí contigo y gracias a todos los que han pasado por el programa a escuchar simplemente o hacer una pregunta, porque ya digo, a mí es lo que me gusta y responder preguntas. Lo que puedo saber lo respondo y lo que no sé, pues digo honestamente que no lo sé y me enteraré para intentar responder. O sea, así de fácil. Eso es algo que yo, el primer día que daba en clase decía a mis alumnos, a ver, dos cosas. Nadie sabe todo, yo no soy el que sabe todo. En broma decía sé bastante, pero eso era en broma. Y decía una cosa que me parece muy, muy importante. No hay pregunta estúpida, sino... Por lo tanto, claro. La pregunta es un símbolo de, bueno, inteligencia, querés saber. Si no sabes responder, es mejor no responder. Claro, y así aprendes tú también. Así aprendo yo y algo no sé responder, lo busco y me entero. Así de fácil. Lo que hago yo. Y lo bueno que a día de hoy con esto de internet podemos responder rápidamente, buscar respuestas rápidamente, pero no con la primera que aparezca. Hay que buscar varias y... No, por Dios, no. Efectivamente. Pues muchas gracias, Lucas. Hablamos del siguiente programa ahora fuera de grabación. Pues, muchas gracias. Leer Visión Global, os lo aseguro que os va a gustar mucho. Ver los programas anteriores que tengo con Lucas sobre la guerra de Ucrania, sobre el Mavi Vatan, que es el plan geopolítico turco. También tenemos un programa sobre el Ártico, la doctrina Gerasimov. ¿Alguno más, Lucas? No. No, y este. Sí. Y este. Pues ahora tenemos esos. No, espera, a ver, que me dice una cosa, espera. Que con todo respeto, luego de la Segunda Guerra Mundial hubo unos 60 conflictos importantes, de los cuales el 80% los combatió USA y la OTAN. Sí, yo digo, la sociedad europea no está acostumbrada a los conflictos, no el mundo. O sea, claro, en África hay guerras, a día de hoy hay guerras en Arabia Saudí y en Yemen. No, el mundo tiene conflictos, claro que sí. Lo que pasa es que en el suelo europeo, como la guerra de Bosnia, pero fue un lugar muy concreto. Claro. Europa en sí no ha sufrido una guerra de hace 80 años. No, Bosnia y bueno, Serbia, toda esa zona sí tuvo esa guerra civil, pero como fue una guerra civil, tampoco a la sociedad europea no le quitó, vamos, el sueño. O sea, eso es lo que me quiero decir. Hubo más también. Tuvimos ahí en Georgia, tuvimos también en Chechenia, es decir, hubo más. Yo no, claro, que tengo bastante conocimiento. Me refería a la sociedad. No el mundo. Sí. El de Tumosis lo va a ver. Ricardo, lo que pasa es que no puedo por problemas familiares y vamos a hacer el programa de Tumosis III algún día, ¿no? Pues muchas gracias. Voy a despedirme de los oyentes. Perfecto. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Viendo el chat y a los amigos más habituales de Velum Artis, piden que deis like. Toda la gente que estéis viendo el programa, dar like, que ayudáis, es gratuito. Como dice mi hija, like y comparte. Y espero que os haya gustado este viaje a Kaliningrado y también el añadido extra de preguntas que fueron saltando por la actualidad. No os cuesta nada darle a me gusta y si dejáis un comentario al finalizar el programa o mañana cuando lo volváis a ver, me ayudáis. Si ya queréis apoyar a Velum Artis, por ejemplo, podéis lucir las camisetas Velum Artis. Están a la venta en BHM Shop, shop.app. Y en YouTube aparecen ahí al momento que las podéis. Espero que os guste las historias habladas de Velum Artis. También nos podéis apoyar en YouTube, en iVoox o en patreon.com/Velum Artis. Muchas gracias a todos y seguiremos trayendo historias con amigos como Lucas que vienen a intentar explicarnos el mundo cómo fue y cómo. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.